un gusto poder compartir la palabra, hermanos. Y hoy vamos a estar hablando acerca de un estudio bastante interesante, un estudio que lo he titulado La gracia de Dios y la mundanalidad. Es un tema bastante interesante que voy a tratar de avanzar lo más rápido posible porque es un tema de dos partes. Hoy vamos a estar estudiando la primera y quedaría pendiente una segunda lección del mismo tema. Entonces, cuando hablamos de la gracia de Dios y la mundanalidad, se nos vienen muchas ideas a la cabeza. La gracia la conocemos, pues, porque somos cristianos, somos hijos de Dios y gozamos de la gracia del Señor. Y la mundanalidad, pues, no necesita tantas definiciones porque hemos salido de ella, de las prácticas que habitualmente teníamos cuando no conocíamos al Señor. Pero es interesante, hermanos, que acudamos a la Biblia para poder ampliar un poco acerca de estos asuntos. La Biblia habla de la mundanalidad y de los deseos mundanos. Hay una versión de la Biblia eh, que es la Biblia hispanoamericana y leemos en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, ahí en el capítulo 2, verso 14, dice, la persona mundana es incapaz de captar lo que procede del Espíritu de Dios. Lo considera un absurdo y no alcanza a comprenderlo porque solo a la luz del Espíritu pueden ser valoradas estas cosas. Esta es una versión de la Biblia hispanoamericana y la nueva traducción viviente, este texto también nos dice de la siguiente manera. Dice, pero los que no son espirituales no pueden percibir estas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Entonces, mis hermanos, este texto es muy valioso para esta lección, este tema que vamos a estar hablando hoy. Los deseos mundanos, mis hermanos, son deseos que se manifiestan en las personas que no conocen a Dios. Y la mundanalidad es todo lo contrario a la vida piadosa, a la piedad, a la vida que hemos adoptado gracias al sacrificio de Jesucristo. La verdadera sabiduría no proviene de las filosofías de los hombres, sino de la palabra de Dios. Eso nos damos cuenta a medida que vamos avanzando en el camino de nuestro Señor y su luz, su palabra, que es lumbrera a nuestro camino, es la que nos hace entender esta gran verdad. La verdadera sabiduría nos las otorga la palabra y la verdadera piedad siempre tiene la oposición del mundo. Cuando nosotros empezamos a vivir una vida piadosa, el mundo se incomoda, porque como dice el texto, que el hombre común, el hombre que no conoce a Dios, no puede comprenderlo, sino hasta cuando la obra de Dios empieza a obrar o a ejercer algún efecto en él. Pero esto solamente es posible por medio del arrepentimiento para poder proceder a recibir la bondad de Dios y su Santo Espíritu por medio del bautismo. Entonces, nosotros, hermanos, cuando empezamos a caminar con Dios, a dejar los deseos mundanos, empezamos a percibir poderosas verdades en nuestras vidas, herramientas muy poderosas. Nosotros debemos de entender que nos convertimos en soldados de Cristo, en hombres y mujeres que debemos de combatir contra estos deseos mundanos. Debemos de batallar contra estos deseos que produce el mundo en las personas. Entonces, cuando leemos primera de Pedro, la primera epístola de Pedro, ahí en el capítulo 2, el verso 11 dice de la siguiente manera: Amados, yo os ruego
como a extranjeros y peregrinos, que se abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Este texto nos arroja la idea de que, en primer lugar, nosotros no somos de este mundo, somos extranjeros y peregrinos. Según este pasaje, dice que debemos de abstenernos porque ya hay un cambio en nosotros. Debemos de abstenernos de esa mundanalidad, de esos deseos mundanos, porque son producidos por la carne y batallan contra el alma, que es el hombre interior. Es la esencia de Dios en nosotros, es la vida espiritual, la vida de Dios que nos ha otorgado a nosotros, lo que Dios ha hecho en nosotros, su Santo Espíritu en nosotros, el alma, ese aliento de vida y el intelecto del hombre, el ser completo con todo su intelecto y sus emociones. Al final, los deseos del mundo solo dejan tristeza, vergüenza, dolor y muerte. En la segunda carta a los Corintios, el apóstol Pablo dice allí en el capítulo 7, en el versículo 10, dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces los deseos del mundo, cuando uno está en el mundo, lamentablemente le toca enfrentar la triste y dura crueldad del mundo, sus deseos, todo lo que abarca el príncipe de este mundo y sus soldados, porque también tiene quien trabaje por su causa. Entonces, lamentablemente, pues mucha gente no entiende esta gran verdad, pero nosotros que hemos nacido en agua y espíritu, podemos comprenderlo con bastante claridad, hermanos. Lamentablemente, la gente en el mundo no conoce a Dios y no conoce esta gran verdad, pero nosotros debemos de comprender y mantener ese entendimiento a plenitud todos los días. Debemos de mantenerlo siempre vigente en nosotros. Entonces, lamentablemente, hermanos, el mal que produce el mundo en las personas es una competencia constante de un anhelo que tiene cada individuo mundano de situarse o posicionarse por encima de los demás. Es una competencia todos los días por querer ser mejor que su semejante. Y eso conlleva a muchísimas cosas. Conlleva a que la persona viva siempre en una constante competencia, en una lucha de riqueza, de poder, de posesiones, de lujos, de lujuria. Incluso la gente hasta compite por verse más atractivo a la vista de los demás. Quién vive mejor, quién tiene la mejor casa, el mejor carro, el mejor trabajo, más dinero en la cuenta bancaria. Entonces, esos son deseos del mundo, hermanos. Y ese es el resultado. Lamentablemente, trae mucha tristeza, mucho dolor, porque la gente hasta, incluso por conseguir y posicionarse por encima de los demás, recurre a cometer cosas que no son correctas. Entonces, hermanos, un ejemplo muy valioso que encontramos en la Biblia está ahí en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, desde el verso 24 al 26. Este libro nos arroja una información valiosa y pone a Moisés como un verdadero ejemplo a seguir. Moisés, dice la Biblia, que él, siendo un príncipe de Egipto, él tuvo por basura todo ese deleite temporal que producía el vivir en palacio, con todas las comodidades y lujos que podía tener en ese tiempo, en ese entonces, y lo desecha completamente todo para oír el llamado de Dios. Entonces podemos encontrar allí un verdadero ejemplo, hermanos, terrenalmente hablando, un hombre que escuchó el llamado de Dios y obedeció, dejando todo atrás, renunciando a los deseos del mundo y todo lo que representa
el posicionarse allí, porque era un hombre que tenía poder en ese entonces. La Biblia, hermanos, la Biblia nos sigue dando una valiosa información. La Biblia nos dice que la gracia de Dios hace posible el ser reconciliado con Dios. Su gracia es lo que hace posible que nosotros seamos reconciliados con Dios. Y una vez ya reconciliados con Dios, nos convertimos en representantes de su causa. En 2 Corintios 5 del 20 al 21 encontramos allí, en la versión Reina Valera, dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esto es lo que dice 2 Corintios 5, 20 al 21, la Reina Valera. Y una versión más actual nos dice de la siguiente forma. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos, vuelvan a Dios, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Entonces, hermanos, la palabra embajador nos transmite a nosotros la idea de ser un representante de un gobierno o de un reino. Cada uno de nosotros que hemos pasado el proceso de abandonar los deseos mundanos y convertirnos a la causa de Cristo, hemos desechado el mundo y sus deseos. Hemos desechado todo eso y nos hemos vuelto representantes de la causa de nuestro Dios. Y cada vez que nosotros predicamos el Evangelio, estamos haciendo un llamado a esa reconciliación, a dejar los deseos mundanos y a volverse a la causa de nuestro Dios, porque hay una recompensa mucho mayor. Todos los deleites que ofrece el mundo, así como veíamos en esa imagen, la gente muy contenta, la gente haciendo fiesta, todo eso es pasajero. Todos esos deleites son temporales, hermanos. Entonces, el mundo vive en un constante engaño. Se hacen planes para la fiesta de fin de año y la gente vive en una constante planificación. También se hacen arreglos para las fiestas de carnavales. Ya cuando termina las fiestas decembrinas vienen los carnavales. ¿Qué vemos allí, hermanos? Surgen de las más bajas pasiones, incluso hombres que están reprimidos en un closet, aprovechan esta oportunidad para salir del closet y darle rienda suelta a sus bajas pasiones. Por lo menos sabemos, porque es una noticia a nivel mundial, sabemos que Brasil, por lo menos es un país que la gente se identifica mucho con esta fiesta. Y gente, incluso la gente pobre, hace arreglos y ahorran todo un año para realizar pues su presencia con algún traje y deslumbrar. Porque existe esa competencia, hermanos. Recuerden el anhelo de situarse por encima de los demás. Ese es el anhelo que produce el mundo de las personas, el desenfreno de querer sobresalir. Allá en España encontramos una fiesta también. La gente hace planes, incluso gente de otras partes viajan a la localidad de Buñol, ahí en España, para hacerla, realizar, participar en la Feria de los Tomates. Cada quien, hermano, hace sus planes para darle rienda suelta a lo que desea. Y aquí, por lo menos en mi país, en Venezuela, en la parte donde nosotros vivimos, la parte norte, oriente de acá de nuestro país, nororiental, hay una fiesta muy famosa que es la fiesta del mono. Una fiesta tiene una representación folclórica donde nuestros ancestros pues hacían como agradecimiento por las cosechas abundantes y todas estas cosas, hacían una festividad, pero esa fiesta ha ido modificándose cada vez más, ya no tiene nada, prácticamente nada de indígena. Ahora la gente se disfraza y se bañan de pintura, toman licores, bailan y hacen un desenfreno total.
con tal de sentirse bien, dándole rienda suelta a los deseos del mundo. Gente viaja de otras partes de la nación para ir a esa fiesta, a esas festividades ahí en el estado Monagas. Entonces, si usted se pone a pensar en esto, hermano, cada país, cada región, cada zona tiene sus festividades y la gente del mundo hace planes para participar de estas cosas. Entonces, lamentablemente, lo más triste de todo esto es que en el mundo religioso también hay personas que acoplan sus deseos, el deseo de posicionarse por encima, situarse por encima de los demás, también hacen sus arreglos. Por ejemplo, las iglesias del Señor, las iglesias de Cristo, también se ha visto afectada por este deseo que proviene de los deseos mundanos. Entonces, lamentablemente, en el modernismo vemos que hay iglesias que se han desviado de la verdad y introducen ciertas cosas que no están en los planes de Dios. Entonces, ahí, por ejemplo, usted busca en el YouTube y busca este video y usted se dará cuenta, ahí en el minuto 4:55, allí en la iglesia de Cristo Bamel, usted se va a dar cuenta que esta iglesia está completamente distorsionada a lo que Dios realmente dice en su palabra. Se han desviado completamente de lo que Dios enseña a través de su hermosa palabra. Entonces, es lamentable, hermano, pero la Biblia, tenemos que hacer un enfoque muy fuerte en lo que la palabra de Dios nos dice. En Juan 1:17, cuando el apóstol Juan empezó a hablar de quién era Cristo, el verbo hecho carne, en este pasaje encontramos allí una información muy valiosa. Ahí en el verso 17, Juan 1:17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, lamentablemente, tanto la gente mundana como los cristianos están confundidos con respecto a lo que es la gracia de Dios y la mundanalidad también. Entonces, es muy lamentable, ¿no? Y por tener un mal concepto de la gracia de Dios, muchas personas toman decisiones equivocadas. Decisiones como esta, de traer cosas a la iglesia que no representan lo que Dios dice. Entonces, particularmente los creyentes piensan que por la gracia de Dios se tiene autorización para dar rienda suelta a sus propias ideas y llevarlas a la iglesia, como una propuesta de la obra de la iglesia. El mundo religioso está bastante confundido. Nosotros vemos las iglesias sectarias, denominacionales, que también hacen cosas que la Biblia no menciona. Entonces, lamentablemente, algunos miembros de la iglesia del Señor también están confundidos, mis hermanos. Entonces, nosotros debemos fielmente de hacer un esfuerzo por investigar, por estudiar, por saber, por comprender qué significa la gracia de Dios. Porque nosotros vivimos en la gracia de Dios. Entonces, vivir en la gracia de Dios trae beneficio. Y desecharla, bueno, estas dos posturas, tanto vivir de una forma correcta en la gracia o desechar la gracia, tienen muchas implicaciones. Tienen repercusiones y consecuencias de carácter eterno, bien sea para bien o para mal. Entonces, no es tan sencillo, mis hermanos, como que, bueno, vivimos en la gracia y por la gracia de Dios tenemos cierta libertad de hacer lo que nosotros veamos que sea bueno. Y muchos arropan la idea, o esta bandera, es un eslogan, mientras no sea inmoral, se puede hacer. Eso es lo que muchos dicen para justificar, recuerde, su deseo por posicionarse encima de los demás. El anhelo de situarse por encima de los demás. Eso es mundanismo puro. El anhelo de situarse por encima de los demás. Entonces, en ese eslogan o bandera, en ese estandarte, muchos cristianos se han apartado de la verdad bíblica. Vivir en la gracia de Dios y desecharla también tiene implicaciones, mis hermanos. Si usted vive en la gracia de Dios, debe de procurar vivir conforme a lo que Dios dice. Y lamentablemente el mundano, el que quiere vivir de una forma mundanal, pues la desecha.
Y tiene muchas implicaciones todo esto. Tiene repercusiones y consecuencias de carácter eterno, bien sea delante del Señor o excluido de su presencia. Entonces, hermanos, es importante que nosotros estudiemos la palabra. La palabra de Dios es muy bella, muy hermosa. En la primera epístola del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, allí en los capítulos 4 y 5 de su primera epístola, en estos dos capítulos encontramos un breve resumen de lo que es ser un buen administrador de la gracia de Dios. Ahí vamos a leer cierta parte, no completo porque son dos capítulos, pero aquí encontramos allí en el capítulo 4, del verso 1 al 11, la versión Reina Valera dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir en el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corríais con ellos en el mismo desenfreno de disolución y les ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Ante todo, tener entre ustedes ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospédense los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Decía que en estos capítulos, en el 4 y en el 5, encontramos un breve resumen de lo que es ser un buen administrador de la gracia de Dios. Y en estos pasajes, hermanos, si usted nota muy detalladamente lo que está subrayado bien en rojo, en negro, lo que tiene ahí un resaltamiento allí, es una información pero muy valiosa. En primer lugar, se nos presenta a nuestro Señor Jesucristo como el autor de la gracia, alguien que fue sacrificado por nosotros, que padeció por nosotros en su cuerpo, en su carne. Él fue el sacrificio propicio de Dios para cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, nosotros debemos de armarnos del mismo pensamiento, porque Él, hablando de Cristo, quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, hizo la obra de consumación. Y nosotros debemos de armarnos del mismo pensamiento. Nosotros ya no podemos seguir pensando en los deseos de la carne, en los deseos mundanos, para no vivir en el tiempo que nos queda en esta tierra conforme a las concupiscencias de los hombres, conforme a la mundanalidad, sino conforme a la voluntad de Dios, es decir, a lo que Dios espera de nosotros, que la voluntad de Dios, sabemos, hermano, lo que dice la Biblia, que es buena, es agradable y es perfecta. Entonces dice el 3 como una advertencia: basta ya el tiempo pasado de haber hecho de lo que agrada a los gentiles, a los que no conocen a Dios, a esa gente que andan en fiestas y en estas cosas que acabamos de ver en las imágenes, andando en lascivias, concupiscencias, en borracheras, orgías, disipaciones, abominables idolatrías, en pleitos, conflictos y todo este tipo de cosas. Entonces a ellos, a los mundanos, les parece cosa extraña que nosotros no andemos en lo mismo, en el mismo desenfreno y en la misma disputa, en las mismas peleas, conflictos y todas estas locuras que se viven allí. Y por esa causa dice: y os ultrajan, es decir, hablan mal, los señalan, los critican y pueden inventar cualquier clase de males. Pero dice el 5, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a vivos y a muertos.
porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, refiriéndose a los hermanos de aquel entonces cuando el apóstol estaba predicando y los hermanos estaban haciendo la obra, hermanos que murieron por la causa. Entonces, lamentablemente, los mundanos también los juzgaban a ellos y los juzgaban según el cuerpo, según la carne. Los hombres impíos, inconversos, hacían lo mismo. Nada ha cambiado. Pero ellos, por su sacrificio, en lo semejante a lo que hizo nuestro Señor, armándose del mismo pensamiento, ¿verdad? Dice la Escritura que todos los que arropamos ese pensamiento vamos a vivir en el Espíritu, según Dios. Y dice el 7, mas el fin de todas las cosas se acerca. Hay una advertencia clara. Sean pues sobrios, dice. Velen en oración y ante todo tengan entre ustedes un ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Si hay mandamientos aquí, hay que ser hospedador, porque es un requisito para ser un siervo de Dios, un verdadero ministro de Dios, como dice allí el apóstol Pablo a Timoteo. Son requisitos para ser ancianos de la iglesia, hay que ser hospedador. Entonces dice, sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros conforme a, dice, ministre a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces hay que ser muy responsables, dice el 11, sin inventar nada, sin dándole rienda suelta a nuestros pensamientos. Dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, es decir, si sirve, sirva conforme al poder que Dios da para que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo. Y es a Él, hermanos, a quien le pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, este texto, hermanos, es demasiado poderoso, que nos dice, en pocas palabras, qué es la gracia de Dios. Es demasiado hermoso este texto. Entonces, si seguimos investigando un poco más y nos hacemos esa pregunta, pues teológicamente hay mucha información acerca de lo que es la gracia de Dios, pero en la teología cristiana se ha llegado a la conclusión que se entiende por gracia divina a un favor o un don gratuito concedido por Dios para ayudar al hombre a cumplir los mandamientos, salvarse o ser santo. Como también se entiende el acto de amor unilateral, inmerecido, por el que Dios llama continuamente las almas hacia Él. Durante la historia de la teología cristiana se ha ido perfilando su definición, partiendo de las nociones que en la Biblia se encuentran y las discusiones sobre el estado inicial del hombre antes del pecado. Entonces, hay muchas vertientes acerca de esto. Entonces, nosotros tenemos que ponerle atención a este tema, pues es muy interesante. Para poder entenderlo mejor acerca de la gracia de Dios, debemos hacer conexiones con otras palabras muy importantes que están íntimamente relacionadas y que nos ayudan a entender mejor el plan de Dios y su voluntad para nosotros. Entonces, en este estudio, mis hermanos, este estudio está destinado para ayudar a todas las personas que desean hacer lo correcto, es decir, la voluntad de Dios, y a tomar las mejores decisiones en el futuro. Nuestra meta siempre ha sido hallar esa gracia y vivir en esa gracia. La Biblia, hermanos, la Biblia nos arroja mucha información acerca de esto. Toda la Biblia nos enseña sobre la gracia y el deseo del hombre a querer ser favorecido. Lamentablemente, hermanos, hay gente que malinterpreta este asunto, este tema. Abusan a veces de la misma gracia de Dios para justificar muchas cosas. En el Antiguo Testamento, nosotros encontramos muchos ejemplos de que el hombre siempre quería hallar gracia delante de los ojos de los demás, esperando recibir un favor a cambio. Y textos como Génesis 18:3, Éxodo 33:17, 34:9, Números 11:11, Números 32:5, Ruth 2:13, 1 Samuel 20:3, 2 Samuel 14:22 y Esther 7:3 y muchos otros textos nos arrojan este tipo de ejemplos. Siempre se lee en el Antiguo Testamento expresiones como hallar gracia delante de tus ojos. Y aquí, en estos pasajes, usted puede conseguir este tipo de expresión. Es decir, que el hombre siempre ha querido encontrar un favor delante
de otra persona. Pero la gracia o ese favor delante de Dios es un concepto mucho más amplio. La palabra gracia en griego se traduce como charis. Y esta palabra tiene un significado muy amplio que incluye conceptos como, por ejemplo, favor, bondad y regalo, y en un sentido más profundo, como la gracia divina. Esta palabra griega tiene varias aplicaciones. Entonces, favor se refiere a un acto de amabilidad o beneficio que se otorga sin merecimiento. Eso es un favor. La bondad evoca la idea de la generosidad y la amabilidad de Dios. En cuanto a regalos, representa la idea de un don, especialmente uno de origen divino. Y con respecto a la gracia divina, la aplicación es que en la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, la palabra charis se utiliza para referirse al favor inmerecido de Dios, la manifestación de su amor y la ayuda que él ofrece. Entonces, en resumidas palabras, pues esta palabra tiene una carga semántica muy amplia y expresa conceptos como los antes mencionados: bondad, regalo y un contexto religioso como un favor inmerecido de parte de Dios. Entonces, toda la Biblia habla de la gracia de Dios, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, desde Génesis hasta Apocalipsis, encontramos información acerca de la gracia de Dios, es decir, su amor, su bondad, el favor hacia la humanidad, muchos regalos otorgados a la humanidad y la salvación. Encontramos muchos ejemplos, muchas ilustraciones. Pero en el Nuevo Testamento hay aproximadamente 150 apariciones de esta palabra, y en la gran mayoría pues están en las epístolas del apóstol Pablo. Entonces, hermano, hay que seguir estudiando un poco más acerca de esta palabra. La palabra charis tiene una íntima conexión con la palabra oikonomia, que significa administración de la unidad familiar o herencia. También se aplica como una disciplina que busca acrecentar la riqueza, y la palabra griega para mayordomo es oikomos, oikonomos, que significa mayordomo. Entonces, la palabra oikonomia se define como mayordomía. Tiene otras aplicaciones también. Aparte de la de administración, aplicado hacia el tema de la economía, religiosamente tiene una aplicación muy interesante que es la mayordomía. También la administración transmite la idea de mayordomo, es aquella persona que cuida, que sirve, que administra, que lleva las cuentas, que lleva la equidad. Eso es un mayordomo, una persona que está a cargo. Comisión es aquella causa que se ha encomendado. Y dispensación nos arroja la idea de dar equitativamente. Entonces, es muy interesante esta palabra. ¿Por qué? Porque todos nosotros somos mayordomos de Cristo. Ahora, en Mateo 10:8, nuestro Señor, cuando comisiona, cuando manda a aquellos hombres a hacer la obra, a sanar enfermos, a darle vista a los ciegos, a liberar a los endemoniados y todo este tipo de milagros que el Señor permitió por estas personas, ¿verdad? Estos hombres, los 70 y también los 12, el Señor les dice: den gratuitamente como lo han recibido. Es decir, tengan la misma gracia con la gente, el mismo favor inmerecido. Entonces, es muy interesante, mis hermanos, este tema, porque todos nosotros debemos de ser buenos mayordomos, buenos administradores y mantener siempre esa comisión que se nos ha encomendado. Ahí en Primera de Pedro, hermanos, 4, verso 10 al 11, dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Muy importante este texto. Dice: si alguno hable conforme a las palabras de Dios; si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces,
Hay, hermanos, bastante información acerca de esto, de la mayordomía, de lo que es la administración, de lo que es la comisión y la dispensación. Una palabra muy, muy íntimamente conectada con la palabra charis, que es gracias. Entonces, hermano, hay tres pasajes muy importantes que son las tres parábolas que se mencionan acá. En Lucas 16, verso 1 al 13, encontramos la parábola del mayordomo infiel. En Mateo 25, del 14 al 30, encontramos la parábola de los talentos. Y en Lucas 19, del 11 al 27, encontramos la parábola de las 10 minas. Una parábola que muy poco se habla de ella, pero está allí en la palabra, está allí en el Evangelio de Lucas. Y el final de esta parábola, hermanos, tiene un final bastante contundente. Tiene una aplicación bastante fuerte con respecto a Jesucristo. Entonces dice que al final el Señor a estos, a estos siervos inútiles, lamentablemente aquellos que se levantaron contra su causa, que habla de aquel hombre que fue llamado para recibir un reino en otro lugar y cuando él sale de ese lugar, entonces cuando regresa encontró prácticamente un golpe de estado. Y dice la escritura que estas personas que a él les delegó responsabilidad, los comisionó para que administraran, para que fueran buenos mayordomos y fueran buenos dispensadores. Dice la escritura que al final van a emitir un juicio muy severo. Dice que los va a decapitar en su presencia. Es bastante contundente este texto. Entonces, estas dos parábolas, la parábola de los talentos y las parábolas de las 10 minas, nos recuerdan que todos hemos recibido dones y capacidades para contribuir en el reino, sirviendo a Dios y a las personas. Lo que hagamos con el talento recibido tendrá efecto futuro, cuando Dios examine qué hemos hecho con lo que Él nos ha dado. Entonces, debemos de ser buenos administradores de la gracia de nuestro Dios. ¿Qué es un buen administrador de la gracia de Dios? Bueno, ahí está la respuesta. Hay que servir a las necesidades de los demás. Y en eso se nos va la vida entera, porque hemos sido comisionados para eso, para ser administradores de esa gracia, de ese regalo inmerecido que Dios nos ha otorgado. Nos ha convertido el Señor en sus mayordomos para dispensar el mensaje de salvación. No nos vamos a quedar nosotros con el mensaje solamente. La gracia de Dios arropa a la gente que está en el mundo, que practica la mundanalidad y no conoce a Dios porque no hay quien le predique. En el peor de los casos, bueno, hay quien predica, pero no se recibe el mensaje. Entonces, nosotros, hermanos, debemos de enriquecernos con este tipo de pensamiento. La verdadera mayordomía no se trata de un estatus ni reconocimiento, sino de cuidar con humildad a los demás. Ese es el verdadero servicio, porque Jesús dice que el que quiera ser grande en el reino tiene que ser el servidor de los demás. La palabra sirviente sí, es muy parecida a la palabra mayordomo. Aquella persona que es diáconos en la iglesia, fíjense que hasta las dos palabras se parecen, oikonomias, ¿verdad? Que es la mayordomía. Entonces, oikonomos es mayordomo. Y la palabra es diáconos, es aquel que sirve en la iglesia, pero como oficio dentro del reino del Señor. Entonces, todo está encerrado, íntimamente conectado, mis hermanos, para que nosotros entendamos que la verdadera mayordomía, el verdadero servicio, esa administración que debemos de llevar, esa comisión que hemos recibido de parte del Señor y esa dispensación con responsabilidad de ir, de predicar, de atender, de socorrer, de vigilar, de cuidar. Hermanos, no se trata de que usted va a tener un reconocimiento como aquellos que les encanta que los llamen ministros para ser reconocidos, como dice el Señor. Muchos hacen tocar trompeta delante para ser visto por los hombres.
Nosotros debemos de cuidarnos de estas cosas. Debemos de cuidar con humildad a los demás. Entonces, hermanos, la vida de nuestro Señor Jesucristo no solo demuestra humildad, sino también la esencia de un buen administrador. Cuando usted lee Juan 17:12 y Juan 18:9, por boca de nuestro Señor, él mismo exclamó y dijo que a ninguno había perdido. A ninguno de los que le otorgó el Padre como buen administrador, buen mayordomo de la causa, no perdió. Entonces, lamentablemente, a veces, hermanos, nosotros por disputas, por ser malos administradores, por ser malos mayordomos, por ser mayordomos infieles, a veces caemos en conflictos con los mismos hermanos y olvidamos los mandamientos que hemos recibido, como los textos que acabamos de leer. Dice la Escritura, ya lo leímos, que debía de haber entre nosotros un ferviente amor, porque ese amor iba a cubrir multitud de pecados. Entonces es importante que atendamos, hermanos, porque la gracia de Dios es otorgada al hombre a través de nuestro Señor, como lo leímos allí en Juan 1. La gracia vino por Cristo y por su obra redentora para la humanidad, no para un grupo selecto. No, la palabra dice que somos salvos por la gracia de Dios por medio de ese mensaje que Jesús vino a dejarnos. En Efesios 2:8 dice la Escritura que somos salvos por medio del Evangelio. Somos salvos por la gracia de Dios a través de esa obra redentora. 1 Corintios 15:1 y 2 dice la Escritura que ese Evangelio es lo que salva a la humanidad, al que está perdido y sumergido en la mundanalidad. Entonces nosotros que hemos creído, que ya hemos pasado por el proceso, debemos de estar firmes en la gracia de Dios, según Romanos 5:2. Y debemos de estar firmes en ese evangelio. No puede ser alterado. El apóstol Pablo le decía a los hermanos en Corinto. El hermano Pablo decía, hermanos, le predico el evangelio que recibí, el cual les he enseñado a ustedes y en el cual ustedes perseveran. Hay que retener la palabra porque si no han creído en vano. Entonces, hermanos, se mantiene la esencia. Nosotros si estamos firmes en el evangelio, pues nos vamos a mantener firmes en la gracia de Dios, porque no pueden separarse. El apóstol Pablo habla de esa administración, recuerde la palabra griega, oikonomia, administración. Pues nosotros, hermanos, debemos de comprender esta esencia fundamental. El apóstol Pablo habla de esa administración, de la gracia de Dios que nos fue dada a él. Él lo toma con sentido de pertenencia, ahí en Efesios 3:2. Y dice también que la misma comisión, recuerde la misma palabra, oikonomia, comisionado, me ha sido encomendada de predicar el evangelio. 1 Corintios 9:17. Nosotros debemos de hacer lo mismo. Debemos de hablar con sentido de pertenencia. Debemos de hablar con ese sentido de pertenencia. Somos administradores y comisionados de esa gracia. Recuerde, oikonomia. Entonces, mis hermanos, entendiendo el concepto, allí en la palabra de Dios encontramos, en Efesios 3:2 dice, si es que habéis oído de la comisión de la gracia de Dios que me ha sido dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente. Él habla con sentido de pertenencia, mis hermanos. Y ahí en 1 Corintios 9:17 dice, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Es decir, te guste o no, igual tienes que hacer el trabajo. Igual se dio la orden de predicar. Entonces, a veces, como decía el Señor, algunos predican, decía el apóstol, algunos predican a Cristo por rivalidad, otros por vanagloria, otros de buena voluntad. Pero al final lo importante es que sea predicado el mensaje. Entonces, no cambia la idea. Hay comisionados para ir
a predicar y todos debemos de ser buenos administradores. Recuerde la palabra oikonomia que está allí, hermanos, en la Biblia. Es la esencia de la gracia de Dios en nosotros. Entonces, esa gracia nos enseña cada día su gracia, su amor que nos ha otorgado por medio del sacrificio, ese poderoso evangelio, se ha manifestado de parte de Dios para la humanidad con un propósito, para salvación. Y esa salvación, esa gracia que es por medio del evangelio, por medio de ese regalo inmerecido de parte de Dios para la humanidad, nos enseña, dice allí Tito 2, 11 y 12, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos, no dice algunos o algunos pocos, no dice a todos los hombres. Y dice el 12, enseñándonos que hay que renunciar a la mundanalidad, dice, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Es decir, hermanos, que la mundanalidad es lo contrario a esto. Recuerde, la palabra sobrio es lo contrario a ebrio. Entonces, la ebriedad se consigue en esos desenfrenos, en esas fiestas locas que vimos al principio de las diapositivas. Entonces, lamentablemente, pues nosotros debemos de mantenernos firmes en la postura que hemos decidido y debemos de compartir con la gente que aún sigue allí en ese mundo, en esa mundanalidad, siguiendo esos deseos engañosos. Debemos de traerlos acá a la luz. Entonces, según Colosenses 1:23, el evangelio se predica en toda la creación. La gracia enseña cuando el evangelio se enseña, porque forma parte de la vida del cristiano. Dice allí el texto, si en verdad permanecéis fundamentados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está bajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro, es decir, servidor. Y hay una lectura complementaria que no la vamos a leer ahora, pero está ahí en Colosenses 1, del 3 al 8, que está conectado con el mismo pasaje, la misma esencia de esta idea, allí en Colosenses 1, 23. Entonces, Pablo habla del evangelio, de la gracia de Dios y de la palabra de su gracia. Es decir, que la gracia de Dios está íntimamente conectada con el mensaje que salva. No están separados. El evangelio de la gracia de Dios y la palabra de su gracia tienen la misma esencia, el mismo objetivo. Debemos de comprender, hermano, qué es la gracia de Dios. La gracia de Dios es esto, su esencia, la esencia de la gracia de Dios en su máxima expresión está conectado con esto, con el mensaje que salva a las personas. Ahí en Hechos 20, ahí encontramos también otros pasajes complementarios. Ahí en Hechos 20, 24 leemos, dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo precioso mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Ahí está. Y en el verso 32 de ese mismo capítulo encontramos también, hermanos, dice la escritura, Hechos 20:32, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados, es decir, con los que hemos pasado el proceso, los que hemos sido santificados por la gracia del poderoso evangelio de nuestro Señor, la gracia de Dios en el mensaje. Entonces, hermanos, por eso los que no predican el evangelio puro, no predican la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque no pueden estar separados. El evangelio es lo que salva. Entonces, la gracia no es el favor de Dios recibido a través de los llamados 7 sacramentos, administrados por los sacerdotes católicos. ¿Se entiende?
Entonces, lamentablemente es una distorsión completa de la gracia. Pero esto no es la gracia, esto es una doctrina meramente humana y es falsa, porque la Biblia no lo menciona. Ya hemos visto bastantes textos que sí nos dicen cuál es la verdadera gracia del Señor. Tampoco no es la gracia capacitadora que enseña el calvinismo. El calvinismo tiene varias teorías, que el hombre nace pecador, que Dios elige antes del nacimiento a los que van a ser salvos y a los que ya van a ser condenados, que Cristo murió solamente por los elegidos y que con esa gracia irresistible el Espíritu Santo los regenera dándole la gracia capacitadora para que puedan creer y amar a Dios. Que los elegidos no pueden caer de la gracia, es decir, que la gracia no se pierde. Eso es lo que enseña el calvinismo. Esta teología también es falsa, son doctrinas netamente humanas. Y la lista pudiese seguir si mencionamos a otros grupos denominacionales. Pero por falta de tiempo, mis hermanos, ya estamos llegando al final de esta parte. Allí en primera de Pedro, en el 5, dice allí, primera de Pedro, dice la palabra: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo, anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estén sujetos a los ancianos y todos sumisos los unos a los otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, sigue diciendo el texto en el 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que habéis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos. Amén. Salud. Dice, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente amonestándonos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios, en la cual estáis, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Saludaos unos a otros con ósculo de amor, y la paz sea con vosotros, los que estáis en Jesucristo. Amén. Muy hermoso este pasaje también. Aquí bastante información para tener una idea bastante clara. Y ya para ir terminando, en Gálatas 5, 14, del 4 al 14 también encontramos: de Cristo desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién les estorbó para no obedecer la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Bastante contundente este pasaje. Un complemento allí mismo en el capítulo 5, el verso 16 al 18, en el mismo pasaje. Entonces, hermanos, en un mundo donde ni aun los religiosos se ponen de acuerdo, cada quien sigue sus propias reglas e ideas,
Cada día vemos al mundo perderse más y más, apartado de Dios y sin el más mínimo deseo de cambio. ¿Qué debemos hacer los hijos de Dios? Mi hermano, si usted hoy, esta noche, comprendió qué es la gracia de Dios, qué es la mundanalidad, surge esta pregunta, ya entendiendo el concepto, las responsabilidades, las implicaciones que conlleva ser beneficiado de la gracia, entender la responsabilidad que tenemos por vivir en la gracia, la firmeza que tenemos de mantener el legado sin alterar la gracia, la responsabilidad de ser guardianes y protectores de la doctrina que se nos ha encomendado y sobre todo el poderoso evangelio que no puede ser alterado. Surge esta pregunta: ¿qué debemos de hacer entonces los hijos de Dios? ¿Qué debo de hacer en un mundo que está perdido en desenfrenos, en fiestas? ¿Qué debemos de hacer? Esta parte, hermanos, quedará pendiente para una próxima lección. Es todo por hoy. Muchas gracias por su atención y que Dios me los bendiga.